¿Cuál es el campo de batalla del enemigo? El campo de batalla del enemigo es la mente. Y durante muchos años, Satanás ha bombardeado nuestra mente con tentaciones, temores, negativismo, complejos, dudas, inmoralidades, juicios. Pero esto no quiere decir que Satanás conozca nuestros pensamientos. Él no conoce nuestros pensamientos, pero él sí sabe cómo lograr colocar mentiras en nuestra mente y hacernos creer que esos pensamientos son nuestros. Entonces, por muchos años hemos vivido y hemos desarrollado un plan de vida de acuerdo a la agenda del diablo. Mentiras que él ha colocado en nuestra mente. Eso lo hizo con Ananías, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos, cuando Pedro le dice a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya tentado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Es la obra del diablo. Satanás es mentiroso y es padre de mentira, y su experiencia principal es el engaño. Así que el pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente pasa a influenciarnos. Y luego la influencia pasa a una obsesión. Y finalmente esa obsesión termina controlándonos y se convierte en nuestra vida en una atadura. Quedamos atados, amarrados. Y Satanás sabe que si puede hacernos creer una mentira, él va a poder tener el control de nuestra vida. Así que el enemigo ha programado nuestra mente por medio de tres cosas. La primera de ellas es por nuestra naturaleza carnal, nuestra carne. Pues lo que produce placer nos llama la atención. Lo que menos trabajo nos cueste, me gusta eso. Queremos satisfacer nuestra carne. Y por medio de ella, por los apetitos carnales, Satanás programa nuestra mente. La segunda es el mundo, lo que dicen otros, lo que otros hacen. Mucho de lo que pensamos fue y está siendo programado en nuestra mente por la televisión, las redes sociales, la música, las películas, nuestros amigos, las personas de influencia en nuestra vida, nuestros padres, nuestros familiares. El enemigo ha utilizado eso también para controlarnos. Y la tercera cosa es las experiencias traumáticas y difíciles que hemos tenido en la vida. Muchos de nuestros pensamientos fueron causados por las palabras que otros dijeron acerca de nosotros. ¿Quién no recuerda cuando nos dijeron bruto, pareces una niña, eres un animal? Y eso produjo heridas faltantes, los abusos físicos, los abusos sexuales, las frustraciones, las humillaciones, etcétera. Rechazos, noviazgos rotos, divorcio y las oraciones no contestadas. Entonces, todas esas experiencias traumáticas de la vida, el mundo y la carne, Satanás la utiliza para tratar de controlarnos. Ahora, los pensamientos siempre desembocan en palabras, en conversaciones, que luego llevan a acciones. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿yo por qué actúo así? ¿Por qué de un momento a otro cambié? Pues bien, ¿dónde se origina todo esto? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, que en una ocasión Jesús estaba hablando con la gente y Él les explica qué es lo que hace que las personas actúen como actúan.
¿Qué es lo que abunda en el corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay en nuestra mente habla nuestra boca. Jesús enseñó que de dentro, no es de afuera que nos contaminamos, es lo que tenemos dentro lo que nos contamina. Jesús dijo, a un árbol se le identifica por el fruto, mango, peras, etc. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio, un día tendremos que dar cuenta, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces, antes de que pase de aquí a la boca, hay que pensarlo. Por eso nuestra mente tiene que recibir una renovación. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Entonces, todo lo que uno diga, Jesús enseña aquí eso. En Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, Santiago nos explica lo que pasa con algunas personas que son de doble ánimo, que sí, que no, que prometen una cosa y no la cumplen, que navegan en el sí, en el no, sube y baja, son inconstantes, son de doble ánimo. Es decir, las personas, ¿por qué tienen su corazón dividido? Dice Santiago, cuando se la pidan, cuando le pidan sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿Y qué? No duden, no tenga dudas. Porque una persona que duda tiene su lealtad dividida, su estructura dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar, ¿qué? Nada del Señor. O se ubica, o se centra, o se ajusta, o no espere nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Entonces una persona que tiene su vida sin enfocarla bien en el Señor es inestable. Estamos así, llegamos así. Afortunadamente, cuando el Señor nos recibe, nos pasa por un proceso para enseñarnos muchas cosas. Pensamientos. Muchos de ellos los estructuramos aquí y los creímos como verdades porque pensamos que eran nuestros. Pero el enemigo los puso allí, utilizó personas, utilizó el mundo, la familia, para hacernos pensar que eso era nuestro destino y nuestro propósito. Pero cuando conocemos al Señor, nos conectamos con el plan y el propósito del Señor. Pero los pensamientos conducen a palabras. 1 Corintios capítulo 15, verso 33, Pablo dice así: no erréis, no cometan errores, no la embarren. No erréis. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. ¿Y esto qué enseña? Que hay poder en nuestras palabras. Podemos edificar, podemos destruir. Proverbios capítulo 18 nos enseña esto. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Sé que algunos de ustedes están pensando ahorita en que van a tener un delicioso almuerzo. Pero dice que las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Nuestras palabras. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, ya aquí el enemigo nos quiere bombardear para que hablemos palabras de muerte. Ya nos bombardea aquí para que hablemos palabras que nos llevan a la destrucción de la familia, de nuestra economía, de nuestra cotidianidad. Y entonces vienen las acciones. Santiago en el capítulo 1, verso 13 al 15 dice, cuando sean tentados, acuérdense de qué. No decir, ahí viene la palabra, no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, eso que lo hace a usted dividir su corazón y meterse por caminos que no son, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos que nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando el pecado se deja crecer, da a luz la muerte. Pensamientos, palabras. Si yo no tomo decisiones espirituales serias y me apropio de lo que Dios ha hecho, traigo muerte a mi familia, muerte a mi economía, muerte a lo que estoy haciendo, pero también puedo traer vida. Entonces hay formas de pensar. El mundo tiene sus formas de pensar. La familia tiene sus formas de pensar. Pero Dios tiene su manera de pensar. ¿Cómo cambiar para pensar a la manera de Dios? Eso sería muy interesante saberlo. ¿Cómo cambiar para pensar a la manera de Dios? Porque si usted piensa a su manera, usted dice, esto no tiene solución, esto lo mejor hay que hacer aquí o allá. Bueno, todo empieza por la renovación de nuestra mente. Un cambio en nuestra manera de pensar. Así de sencillo. Pablo cuando le escribe a los Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ya comienza la palabra de Dios a atacar mentiras del diablo, costumbres y conductas que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, con nuestros padres, con nuestros amigos. Ahora hemos llegado al encuentro con la palabra de Dios. Allí está la mente de Dios, la manera de pensar de Dios, su propósito y su plan para mí, para mi vida, mi familia. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen o permitan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo sí quiero alinearme a eso? Entonces dice aquí, no imiten conductas ni las costumbres de este mundo. Los niños que están llegando al mundo en este tiempo van a tener que enfrentar
conductas y costumbres de este tiempo, agendas globales para destruir nuestros niños. Pero la palabra del Señor dice, no imiten las conductas ni las costumbres. ¿Qué costumbres hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos? No imiten. Más bien dejen que Dios los transforme. Usted muchas veces va a que le arreglen sus pies, sus uñas, y le dicen, relájese, suéltelas, suelte los pies, déjese atender. Y usted está todo tenso. Así estamos todos, como un gato patas arriba con Dios. Y entonces el Señor dice, deje que yo los transforme en personas nuevas. Y lo primero que Él hace es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, su mensaje fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a vosotros. Y esa palabra arrepentíos es cambien su manera de pensar. Den media vuelta a su manera de pensar. Sí hay posibilidades. Entonces Pablo dice, dejen que Dios los transforme. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice, entonces, ahí está el conectivo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia entre una persona que conoce al Señor y el que no la conoce, que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. El propósito de Dios. Sí me han pasado estas cosas, pero Dios tenía un propósito. El que no tiene al Señor no sabe cuál es el propósito. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Buena, agradable y perfecta. Un aplauso al Señor. Mire, buena. Lo que Dios tiene para su vida es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, lo primero que uno tiene que aceptar es a Jesús en su corazón y Él empieza a hacer esa renovación total. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? A veces uno no sabe qué estará pensando papá o mamá. O uno se imagina una película y llora porque no sabe qué va a pasar. Pero aquí dice, ¿y quién puede conocer los pensamientos del Señor? Si usted no conoce los de su papá, menos los del Señor. ¿Quién sabe lo suficiente como para enseñarle a él? Venga, papá, te enseño. A veces los hijos me llaman y me dicen, venga, papá, le enseño. Y a uno no le gusta. Pero dice aquí, ¿quién de ustedes sabe lo suficiente como para decirle a Dios, venga, quiero enseñarte cómo se manejan las finanzas? Señor, venga, quiero tener una charla para enseñarte cómo se maneja el hogar. Cómo se conducen los hijos. Entonces la respuesta aquí es, no, yo no puedo conocer los pensamientos del Señor. Yo no sé lo suficiente como para enseñarle a Él. Y entonces Pablo concluye, ¿fracasados todos en esa empresa? Sí. Y entonces él coloca el conectivo. Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo actuaría el Señor en esta decisión tan importante que tengo que tomar?
Eso es muy importante. Cuando Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, les dice, cuiden sus conversaciones. Ya como conocedores de la palabra, tenemos la mente de Cristo. Cuando uno recibe a Jesús, recibe la mente de Cristo. Así que si alguien le dice que usted es bruto, no lo acepte. Pero la otra es acepte eso, que usted es una persona inteligente porque tiene la mente de Cristo. Pablo le dice a los efesios, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos cambia por dentro, de la abundancia del corazón sale lo bueno y lo útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Palabras. ¿Cómo sincronizar nuestras palabras? ¿Cómo conducirlas por la ruta que es? Tenemos que silenciar nuestra voz a nuestros propios pensamientos y caprichos personales y sincronizar nuestros pensamientos y nuestra voz a lo que dice la palabra de Dios. No para cambiar el pensamiento negativo en pensamientos positivos. Eso sería nueva era. Es cambiar las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente y confrontarlas con la verdad de la palabra de Dios. Ahí me sincronizo con el propósito de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es un buen producto, porque la persona puede estar en los problemas más difíciles, enredado, donde no hay salida, y uno le puede decir con toda seguridad a la persona, este producto le soluciona su problema. Tiene que tomarlo, tiene que aceptarlo, tiene que aplicárselo. Jesús decía en el capítulo 12 de Juan, mire lo interesante, porque tenemos que aprender de Jesús. Jesús sincronizaba su palabra con la palabra de Dios. No es fácil, porque mis pensamientos y mis palabras, yo no las quiero sincronizar con las de Dios. Yo las quiero sincronizar con lo que dice el profesor de la universidad o con lo que dice el maestro o el filósofo o el teólogo o cualquier otra persona. Jesús dice, yo no hablo con autoridad propia. Y es Jesús el que lo está diciendo. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. ¿Podemos decir eso nosotros? Leo la palabra y ahora entiendo qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos, su palabra, sus órdenes, su orientación, su dirección, llevan a la vida eterna. Son más que soluciones superficiales aquí. Por eso, concluye Jesús, digo todo lo que el Padre me indica que diga. Pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y es lo último que leemos. Es lo último que pensamos. Por eso es importante el devocional que hacemos todos los días. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. ¿Cómo cambiar las cosas que aparentemente parece que no tienen solución?
¿Qué es sincronizar nuestra vida con la palabra? Es decir, Señor, voy a hacer lo que tú dices en tu palabra. Número 1, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por lo menos, saque ese libro de por allá donde lo tiene escondido. Todos los de filosofía y toda esta cosa, córralos así y póngalos en el centro, la palabra de Dios. Y empiece a leerlo. Si usted de pronto leyera que Jonás se tragó la ballena, está bien, porque lo dice la palabra. No sé cómo lo hizo, pero la palabra dice que utilizó una ballena para tragarse a Jonás. Y a Jonás le dijo, vaya para allá. Y él sincronizó la palabra de Dios con su palabra. No, él cogió para el otro lado, porque así somos nosotros. Y cuando Dios perdonó esa ciudad, él se puso bravo. Yo por eso decía que yo no quería ir, porque es que tú eres misericordioso y perdonas. No es fácil. La fe viene por el oír la palabra de Dios. 2, cuando usted lee la Biblia y encuentre un versículo espectacular, memorícelo, escríbalo y apréndaselo de memoria. Cuando yo me convertí al Señor, el pastor no le permitía a uno entrar al culto, porque antes de ir al culto había que ir a una clase bíblica. Dígame el versículo de memoria. Sí, entre. No, va para su casa. Memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué memorizarla? Porque aquí llega el bombardeo de mentiras del diablo. Y cuando yo utilizo la palabra de Dios, desbarato las fortalezas del diablo. 3, confesar la palabra de Dios. Mi boca se llena de la palabra y la confieso. Confieso sanidad, confieso salida. Pero ¿qué dice la palabra sobre la sanidad? ¿Qué dice la palabra sobre salir de los problemas más difíciles? ¿Qué dice la palabra? Voy a confesar la palabra de Dios. Pero la leo. No es un libro ahí, souvenir que lo tengo en la casa. Lo leo y lo vuelvo a leer. Cada año cómprese una Biblia y léala. Ráyela por todo lado. Y el otro año compre una nueva. Y vuélvala a rayar. ¿Por qué? Porque cada vez que lea la palabra de Dios, esa palabra de Dios usted la va a confesar. Pero hay otra cosa bonita que ustedes tienen que aprender, es orar la palabra de Dios. Coja un salmo y órelo. Haga la oración suya, conviértalo. O un pasaje de la escritura cualquiera. Ore con la palabra de Dios. Y utilice la palabra de Dios para orar y así destruir esos pensamientos. Concluyo. Cuidemos nuestros pensamientos. Elijamos permanecer en esa conexión, en esa sincronización con la palabra de Dios. Yo sé que el mundo nos quiere bombardear y decir que somos ciudadanos de por allá de otro mundo con ese libro que no tiene importancia, pero sí que tiene importancia. Ahí está el manual de Dios para nuestra vida. Pero no solamente cuidemos nuestros pensamientos, elijamos cuáles pueden permanecer en mi mente, pero desarrollar aquellos que me van a llevar al crecimiento de cada área de mi vida. Si su palabra está en nosotros,
vamos a producir cambios impresionantes. Quiero que se coloquen de pie, por favor. Yo quiero orar en esta mañana Yo sé que hemos sido bombardeados en nuestra mente por nuestra propia carnalidad. Hemos sido bombardeados por el mundo, por la gente, por la familia. Y se ha dicho muchas cosas de nosotros. Pero también hemos vivido experiencias muy duras, sí. Gracias al Señor por la iglesia que tiene un proceso de ayuda y de asistencia espiritual que nos permite entrar en ese proceso de renovación. Y dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Obviamente, la multiplicación y la bendición viene solo a través de un vaso limpio. Tenemos que ser limpiados profundamente por el Señor. Y esa limpieza aquí en nuestra iglesia comienza cuando una persona recibe a Jesús y asiste a uno de nuestros encuentros. Ahora, dentro de pocos días tenemos el último de este año. Prepárese para que vaya. Allí el Señor va a limpiar profundamente su corazón. Y lo que el Señor va a hacer allí es que lo va a confrontar a usted con su pasado. Y usted va a tomar decisiones sobre ese pasado. Y va a decir, Señor, gracias, porque en la cruz del Calvario tú pagaste el precio por mi pasado. Y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús.